Estamos con Alberto Cimadamore de CROP. Alberto, cuéntanos qué es CROP. Bueno, buenas tardes. CROP es el programa de estudios sobre pobreza del Consejo Internacional de Ciencias Sociales que tiene su sede en París. CROP, por un convenio con la Universidad de Bergen, está localizado el secretariado en la Universidad de Bergen, pero nosotros tenemos un consejo científico cuyos miembros están en distintas partes del mundo y el chair de CROP, el que ejerce la guía del comité científico, tiene su sede en la Universidad de Yale en Estados Unidos y es Thomas Pogge. Entonces tenemos el secretariado en Bergen, la institución madre en París vinculada a UNESCO y nosotros desde el secretariado somos la parte visible de esta red de estudios sobre pobreza, que es una red global. Entiendo que uno de los elementos que caracterizan a CROP justamente es que hacen análisis de la pobreza, pero en particular desde un enfoque de derechos humanos o un enfoque de derechos en general. ¿Por qué es importante pensar la pobreza desde un enfoque de derechos? Bueno, el enfoque de derechos es uno de los enfoques. Nosotros lo que tratamos de hacer es aportar una mirada crítica a la investigación y a la diseminación de investigaciones científicas o académicas en temas de pobreza. Y esto lo hacemos en el entendimiento de que los estudios globales sobre pobreza están de alguna manera muy condicionados por el peso relativo de las grandes instituciones internacionales. Es decir, esto de una manera mucho más sencilla, los números de la pobreza son producidos, difundidos, analizados e interpretados por estos organismos internacionales, cuyos accionistas principales son los estados. Estamos hablando del Banco Mundial y del Sistema de Naciones Unidas. Las grandes cifras de pobreza a nivel internacional son producidas precisamente por estos organismos y muchos de ellos tienen que ver con las políticas de producción de pobreza. Claro. El Banco Mundial, por ejemplo, es el organismo que provee los datos y las cifras de pobreza que el resto de las organizaciones de Naciones Unidas utilizan para ver cómo evoluciona el tema de la pobreza a nivel internacional y ciertamente yo diría, el proceso más ambicioso que existe de combate a la pobreza en este momento, que son los objetivos del milenio, están siendo monitoreados con estos mismos datos. Entonces, nosotros del Consejo Internacional de Ciencias Sociales creemos que hay que aportar una mirada desde afuera y crítica, porque somos científicos y toda ciencia tiene que ser crítica. En este contexto, el enfoque de los derechos es uno de los tantos. Pero ciertamente nosotros lo que hacemos es mirar también esos datos, esas cifras, y ponerlas sobre cuestión. Si tú lees en este momento los últimos informes de progreso sobre los objetivos del milenio, hay al menos una mirada mixta en el cual, yo diría, hay una tendencia por parte de los organismos internacionales a presentarla como de manera optimista. No estamos cumpliéndolos a todos, pero estamos avanzando en esa dirección. Esta es la mirada optimista. Si lees el último informe, el de 2013, uno ve como el gran dato, como la gran cifra, se redujeron 700 millones de pobres. Estas son noticias excelentes que nosotros las celebramos. Ahora, cuando vamos a ver los datos, y esto lo puede hacer cualquiera del ejercicio, inclusive los datos del Banco Mundial, nos damos cuenta, vemos claramente que el 75% de esos pobres que dejaron de ser pobres y que están contabilizados en los 700 millones, son producto de las políticas domésticas de China. El 90% de la reducción de la pobreza la hacen unos pocos países. Claro. Entonces estamos hablando de 4 o 5 países. Mientras que la pobreza dura, el núcleo duro que está en África o en Asia del Sur, digamos, sigue intacto y se está expandiendo. Entonces nosotros enfocamos concentramos nuestros recursos, nuestras energías en analizar estos datos y también articular redes de investigadores que tengan la capacidad, el deseo de cumplir con este objetivo de toda nuestra profesión, que es mirar críticamente
no solamente la realidad, sino los instrumentos que nosotros producimos como científicos sociales. Claro. Y dentro de este progreso, dentro de este más bien proceso que se va mirando en el crecimiento o decrecimiento de la pobreza, ¿cómo anda nuestra región? ¿Cómo anda América Latina? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, América Latina es presentada también como uno de los éxitos de este proceso, porque ciertamente la pobreza ha disminuido. Las estadísticas que nosotros estuvimos viendo en este seminario que dedicamos al tema de pobreza infantil, políticas públicas y democracias, vimos que existe una reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza infantil durante los últimos años. Yo diría gracias a políticas que van un poco contracorriente de las recetas de estos mismos organismos internacionales que producen las cifras y las analizan. Eso no se dice. Como tampoco se pone en blanco sobre negro que China, particularmente, no es alguien que ha seguido las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de estos organismos que, insisto, dominan este debate y que tienen como mandato, ciertamente, la erradicación de la pobreza. El Banco Mundial es uno de ellos. Aunque nosotros conocemos bien la historia en América Latina, que se está replicando en África, acerca de que estas políticas justamente han sido grandes productores de pobreza. Entonces, creo que América Latina ha hecho un avance, ha reducido la pobreza, pero debemos preguntarnos ahora, en este ejercicio crítico, qué pasa con la pobreza dura, con la pobreza extrema, con esa pobreza que tiene que ver con estos pueblos que históricamente han sido marginalizados de los beneficios de la sociedad contemporánea. Estoy hablando de los pueblos, por ejemplo, indígenas. ¿Y qué hacen los estados? Que son los accionistas de estos organismos internacionales. Entonces, creo que acá nosotros desde la academia, Daniel, tenemos que hacer este esfuerzo de ver la realidad, ¿no? Y de ver los intereses detrás de todo esto. Digamos, la pobreza es una afrenta a la humanidad, es una violación de derechos humanos, es violencia, como lo dijimos en este seminario. La perspectiva de derechos humanos, digamos, forma parte del corazón de Claxo. Thomas Pogge es uno de los grandes autores en este tema y ha producido una serie de libros muy, muy importantes sobre este tema y tenemos grupos de trabajo concentrados en esto. Pero creo que lo importante es ver dónde están las causas de la pobreza, verlas de la manera más sencilla posible. Ciertamente la ciencia tiende a complejizar, pero nosotros tenemos que hacer este doble ejercicio de manejar la complejidad como cientistas sociales, encontrar las causas para operar sobre ellas. Y uno, como también vimos acá en este seminario, a veces descubre que las políticas tienden a producir tanto o más pobres como a reducirlos. Claro. Entonces, tenemos estas cuestiones cuando analizamos al Estado, que es parte del problema, sin lugar a duda, pero también es parte de la solución. Y esto es lo importante. Cuando escribimos la convocatoria, habíamos hablado de la necesidad de identificar las estructuras que favorecen la producción o la reducción de la pobreza, o la erradicación o la prevención. Y el Estado es la gran estructura. Pero también el Estado somos conscientes, y de hecho una larga línea de investigación, no solamente de CROP, sino de unos programas regionales que hemos tenido, como el programa de Claxo CROP. Hemos producido libros sobre el rol del Estado, esto ha sido una línea de investigación, y ahí claramente se ha comprobado empíricamente que el Estado es parte del problema y parte de la solución. El tema es cómo nuestras sociedades, cómo nuestros políticos se posicionan frente a esto, cómo presionan a esa estructura para cambiarla y que sea parte de la solución y no parte del problema. Y esto es una tarea que no nos compete solamente a nosotros, cientistas sociales o científicos en general. Ciertamente no podemos nada más que poner esto sobre la mesa como resultado de nuestras investigaciones científicas, divulgarlo de la mejor manera posible, cosa que la sociedad pueda participar de este debate, y corresponde a los políticos, a las organizaciones sociales, producir esta transformación y usar a estas estructuras como el Estado para producir este cambio en la dirección correcta, en la erradicación de la pobreza,
que ciertamente esto desde CROP lo hemos difundido más de una vez. Nuestra sociedad, por primera vez en la historia, tiene las capacidades como para erradicar la pobreza. Las capacidades quiere decir los recursos materiales. Algunos de nuestros documentos breves que usamos de difusión, más o menos usamos cuantificaciones hechas en la Universidad de Yale, la cual se requieren aproximadamente 300.000 millones de dólares para elevar de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, a las personas. Esto es algo que está discutiéndose a nivel internacional también en algunos organismos internacionales que no forman parte del mainstream, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo y la Iniciativa del Piso Social, Claro. que es básicamente sacar a los sectores más vulnerables, a los niños y a los adultos mayores, de las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces se encuentran en muchas sociedades y sacarlos de esa pobreza extrema. Esto es algo que ciertamente se puede hacer a través de programas y estrategias que están empíricamente comprobadas como exitosas para pasar ese umbral mínimo y sacar a la humanidad de lo que es una de las vergüenzas muy difíciles de salir. Claro. Tener pobres extremos que se mueran de hambre o se mueran por enfermedad es inaceptable para una sociedad. Más allá del enfoque de derechos humanos, tiene que ver con la sensibilidad propia de un ser humano frente a un semejante. Ciertamente existen compromisos internacionales y expresiones de deseos en torno a visión de los derechos humanos que tienden a ver a la pobreza como una violación de derechos humanos. Estos son compromisos internacionales, tenemos 2 décadas ya de erradicación de la pobreza, tenemos los objetivos del milenio, ahora estamos discutiendo los posobjetivos del milenio y ciertamente la pobreza sigue en niveles inaceptables. Uno puede decir 1.200.000 millones de pobres, otros dirán 1.400, otros dirán 1.700. Cualquiera sea el número, es inaceptable. Claro. Y esto creo que no es una cuestión de números, sino es una cuestión de principios, de derecho y sobre todo con el entendimiento que uno tiene de la política, de la democracia, de la organización social como superadora o como instrumentos superadores de los grandes males sociales. ¿Son nuestras instituciones estos instrumentos? Bueno, juzgar por los resultados todavía no. Entonces, creo que iniciativas como la que estamos llevando adelante con Flaxo, con Equidad para la Infancia, con la UNAM, tienden ciertamente a ver por qué nuestras instituciones no son este instrumento que teóricamente deberían ser para superar estas realidades. Cuando empecemos a descubrir por qué no lo son, vamos a tener mejores respuestas para ver cómo se puede hacer para superarlas y ciertamente erradicar una pobreza inaceptable, pero que por primera vez, insisto, en la historia de la humanidad tenemos los recursos para erradicarla. Buenísimo. Y para prevenirla. Claro. Alberto, ¿alguna página donde podamos enterarnos un poco más de lo que hace CROP? ¿Algún sitio web? Sí, por supuesto, es www.crop.uib.no. Ese es nuestro sitio oficial. Si ustedes ponen CROP en Google o en cualquier buscador, y va a aparecer en los primeros 10 lugares seguramente. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por haber ofrecido Flaxo como para hospedar este instrumento que nos permitió ciertamente avanzar en el conocimiento de uno de los, yo diría, de uno de los temas más relevantes de nuestras sociedades contemporáneas, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular.